Muy bien, muy buenas noches. Realmente un gusto poder estar otra vez aquí y poder compartir con ustedes este tiempo. Y espero y orando para que Dios pueda hacer una obra en nuestros corazones. Y entonces les quiero agradecer, aparte, lindo que esta vez pude venir con la familia, la otra vez había tenido que venir solo y bueno, podemos disfrutar entonces de estar juntos. Solo faltó mi hija que está con su estudio y trabajo en Buenos Aires, no puedo venir, pero sí puedo estar con Sandra y con Cristian. Muy bien, vamos a estar estudiando estos días un libro que creo que todo aquel que quiera estar de alguna manera involucrado en el ministerio tiene que estudiar muy bien. Y es el libro de Segunda Corintios. ¿Por qué? Porque en este libro Pablo va a contar muchos asuntos del ministerio. Él va a abrir su corazón. Él va a estar contando distintos problemas que tuvo que enfrentar en la obra. Y por eso tenemos que estudiar muy bien 2 Corintios. Y para estudiar 2 Corintios vamos a hacer un breve resumen. Vamos a ponerle a cada capítulo una palabra que identifica el capítulo. Y vamos a ver quién se memoriza entonces. 2 Corintios tiene 13 capítulos. Entonces vamos a ver quién se memoriza las palabras para que el último día podamos hacer acá, hacer pasar ahí en adelante y el que diga las 13 palabras como corresponde de cada capítulo va a recibir un premio que va a pagar Gustavo. Ah, no. Muy bien, vamos entonces a poner capítulo 1. En el capítulo 1 la palabra clave es consolación. Entonces, en el capítulo 1, la palabra clave es consolación. El versículo clave del capítulo, 2 Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Entonces, 10 veces en estos breves versículos va a repetir la palabra consolación. Ese es el tema del capítulo 1. Capítulo 2. La palabra clave ahí es comunión, comunión. Y vamos a leer el versículo 10 que dice, y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo he perdonado. Si algo lo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. En este capítulo se nos habla de la importancia de mantener la comunión en la iglesia. Y se nos va a hablar de que hay un enemigo, ¿no? Porque el versículo siguiente a este va a decir que no ignoramos las maquinaciones del diablo, que quiere estorbar ahí en la comunión de la iglesia. Así que la palabra clave es comunión, capítulo 3. La palabra clave aquí en este capítulo 3 es la palabra capacidad. Y dice en el versículo 5, no que seamos competentes por nosotros mismos, como para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, o más bien nuestra capacidad, proviene de Dios. Nuestra capacidad proviene de Dios. Capítulo 4, la palabra clave ahí es constancia. Constancia. Y dice versículo 1, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. No desmayamos. Y en todo el capítulo él va a hablar de la importancia de permanecer, de ser constantes, de no desmayar en la obra de Dios. Capítulo 5, la palabra clave ahí es cambio. Cambio, dice, si alguno está en Cristo, ese lo conocemos bien. Nueva criatura es. Hubo un cambio en la vida. Y aquí en este capítulo va a hablar de varias cosas que han cambiado en la vida. Va a hablar de que cambió no solamente el pasado, sino que cambió también nuestro propósito en la vida. Y vamos a hablar más adelante de ese capítulo. El 6. Capítulo 6 habla del carácter cristiano. Dice, por ejemplo, como entristecidos, mas siempre gozosos. Estamos como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Ven, aquí él habla de un contraste entre la realidad, pero lo que había en el interior, el carácter. Dice, parece que para el mundo somos pobres, pero la verdad es que estamos enriqueciendo a muchos.
Parece que no tenemos nada, pero lo poseemos todo. El capítulo de los contrastes también lo podríamos llamar. Capítulo 7, corrección. En este capítulo Pablo va a decir, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Y en este capítulo va a hablar de la disciplina, de la corrección que se tuvo que hacer en la iglesia. Y en todo este capítulo, entonces, la palabra clave es corrección. Capítulo 8 y 9, acá los vamos a juntar. 8 y 9, la palabra es colaboración. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Estos dos capítulos entonces nos van a hablar de la colaboración con la obra de Dios. En el capítulo 10, la palabra clave ahí es combate. Combate, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ustedes ven ahí la figura, el gráfico habla de una fortaleza, la fortaleza de nuestra mente. Y habla ahí de que hay que derribar los argumentos y las torres, los lugares altos que se levantan contra Dios. Habla del combate en la vida cristiana. Capítulo 11, la palabra ahí clave es compromiso. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y la palabra desposado ahí es la que hoy en día utilizaríamos para el compromiso entre un hombre y una mujer. Y esa es la palabra en este capítulo, compromiso. En el capítulo 12, contentamiento, esa es la palabra clave. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es el capítulo que nos enseña acerca del contentamiento en la vida cristiana. Y el último, capítulo 13, la palabra es comprobación. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Comprobación. Ahora, 12 palabras entonces, porque hubo 2 capítulos que unimos, ¿sí? 12 palabras son las que tienen que memorizar. Cada palabra va a darnos el tema del capítulo. Y entonces vas a poder saber de alguna manera sintética todo 2 Corintios de memoria. Y entonces alguien te dice, a ver, ¿de qué habla 2 Corintios capítulo 3? ¿De qué habla? Capacidad. ¿Y de qué habla 2 Corintios capítulo 7? Corrección. ¿Ves? Así, tiene que salir rápido. Hoy lo dejamos solamente, presentamos las palabras, damos tiempo para que lo estudien, lo memorices y luego vamos mañana a repasarlas. Mañana vamos a hacer un repaso donde vamos a sacar las palabras y vamos a dejar solo las imágenes. A ver si nos ayuda a recordar el contenido de cada capítulo. Muy bien, pero en esta noche vamos a estudiar el primer capítulo, consolación. Este va a ser el tema entonces para empezar el estudio de 2 Corintios. No vamos a poder estudiar todos los capítulos, así que he elegido unos 4 o 5 capítulos, vamos a ver lo que podemos, para estudiar juntos en estas reuniones. Entonces, 2 Corintios capítulo 1, vamos a estar leyendo algunos versículos desde el número 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abundan por el mismo Cristo nuestra consolación. Porque si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Hasta aquí nomás con la lectura. No cabe ninguna duda que la palabra clave acá es consolación, ¿no es cierto?
es la palabra que repite constantemente en estos versículos. Ahora, el tema de la consolación, sin lugar a dudas, es uno de los temas muy importantes en el ministerio. Tenemos que entender que el ministerio va a tener un lugar muy, muy importante, esta palabra, la palabra consolación. Y vamos a ver algunas verdades que nos enseña. Dice Salmo 147, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y las heridas más tremendas que tiene el ser humano quizás no son las que se ven, sino las que están en el alma. Y hay muchas personas heridas a nuestro alrededor. Por eso el ministerio de consolación debe ser un ministerio importantísimo en la vida de la iglesia. Vamos a ver que el ministerio de consolación tiene 3 partes. 3 palabras están relacionadas con la palabra consolar, acá en 2 Corintios. La primera palabra es purificación. Fíjate, capítulo 2, versículo 7, dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Ahora, aquí une la palabra consolación con la palabra perdón. ¿Por qué? ¿De qué manera el perdón y la consolación están unidos en este versículo? Es que muchas veces hay sufrimientos que vienen como consecuencia de pecado. Y entonces tenemos la necesidad de consolar a la persona, pero junto con esa consolación va a venir el perdón. Y cuando una persona no perdona, de pronto la herida se infecta, de pronto surge la amargura. Y entonces de pronto parece que la herida permanece abierta y no cicatriza. Por eso necesitamos purificar la herida, necesitamos limpiar la herida y se limpia con el perdón. Ahora, fíjate bien porque acá es muy interesante este versículo porque él estaba hablando de una persona que tuvo que ser disciplinada y dice que la disciplina produce tristeza y que la tristeza es buena porque la tristeza produce arrepentimiento. Ahora, hay toda una progresión en la idea. Dice que la disciplina produce tristeza, la tristeza arrepentimiento. Así es cuando uno disciplina a un niño. Cuando uno disciplina a un niño y le tiene que dar ahí algo que le cause dolor, ese dolor produce tristeza en él, pero esa tristeza es buena porque produce arrepentimiento. Ahora, acá dice, si no hay perdón después, la persona puede ser consumido de demasiada tristeza. Ahora, la tristeza es buena porque produce arrepentimiento, pero cuidado, demasiada tristeza. Cuando hay un exceso en la disciplina, cuando de pronto se disciplina a alguien y después no se lo restaura, no se lo visita, se lo deja a un lado, de pronto esa persona puede tener demasiada tristeza y entonces pierde su efecto, no se logra el propósito de restaurar. Y a veces la persona que ha caído en pecado, por falta de una atención hacia él, queda con amargura en el corazón. Y entonces la herida se infecta. Y dice, pero me han tratado mal, me han dejado a un lado, me han despreciado. Si yo caí, es verdad, pero de pronto parece que no se le ha demostrado lo que aquí dice. Debéis perdonarle y consolarle. Saben, es muy importante este concepto de mantener limpia la herida. Es importante manifestar el perdón. Es importante que la persona entienda que hay consecuencias del pecado. Y que esas consecuencias a veces producen tristeza. Pero que le amamos y que le perdonamos y que estamos orando por su restauración. ¿Ves? Es importante que haya purificación, es decir, perdón y consolación. La segunda palabra, bueno, ahí dice una frase que me llamó la atención. No permitas que tus heridas te transformen en alguien que no eres. Hay personas que por su herida se vuelven amargados. Quizás no eran así. Pero por causa de lo que han vivido y por causa del resentimiento que hay en el corazón, cambió su manera de ser. De pronto se vuelven algunas personas, parecen rudas,
personas que van criticando todo. No eran así. Pero de pronto están heridos y esa herida los hace comportarse de una manera diferente. Por eso es tan importante mantener limpia la herida. La segunda, confortación. Esto habla de aliviar el dolor y habla de dar fuerza y ánimo. Dice, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. En este capítulo 7, Pablo está hablando de que él estaba sufriendo un gran estrés. Él dice, había problemas externos e internos. Había presiones, dice, de afuera y había temores de adentro. Pablo estaba sufriendo un desgaste físico importante. Y Pablo estaba esperando que venga Tito, porque Tito venía de Corinto. Él había mandado una carta antes de esta a Corinto para arreglar algunos problemas. Y Pablo estaba muy ansioso y de pronto dice, vino Tito y me consoló. Y el concepto acá es, me confortó. Él alivió el dolor de mi corazón. Él me dio fuerza, me dio ánimo para seguir adelante. Dios usa personas para consolar. Dios usa personas para que podamos aliviar el dolor. Ahora, no es fácil hacer esto. Y hay personas que a veces no saben hacerlo. Fíjense lo que pasa con Job. Job dijo así, muchas veces he oído cosas como estas, consoladores molestos sois todos vosotros. Los amigos de Job habían ido para compartir su dolor. Se habían sentado a su lado y estaban compartiendo su duelo. Pero de pronto comenzaron a hablar. Había una costumbre judía que dice que cuando vas a consolar a alguien que está sufriendo, no tenés que hablar hasta que él hable primero. Y Job estuvo 7 días sin hablar y dice que ellos en silencio. Pero cuando Job abre la boca, ¿se acuerdan lo primero que dice? Job capítulo 3, maldice el día en que nació. Y los amigos dicen, ahora que habló Job, ahora hablamos nosotros. Y cuando ellos escuchan que Job estaba amargado y que maldijo el día que nació, le dan a Job y le dicen, lo que pasa es que has pecado, algo debes haber hecho para que Dios te castigue tanto. Y parece que las palabras que salen de su boca de ninguna manera estaban aliviando el corazón de Job. No aliviaban su dolor, al contrario, le estaban causando más dolor. Esto no es consolación. Fíjate lo que Job dice que es consolación. Él dice así, pero yo os alentaría con mis palabras. Y la consolación de mis labios, ¿qué? Apaciguaría vuestro dolor. Eso es consolación. Consolación es aliviar el dolor que tiene la otra persona. Dice acá, yo con mis labios apaciguaría vuestro dolor. Esto es verdadera consolación. Tenemos que entender que a veces no sabemos qué decir cuando estamos al lado de alguien que sufre. Y por eso Dios nos tiene que entrenar. Dios nos prepara para que podamos ser capaces de consolar a otros. Y la manera en que Dios nos prepara, dice acá, es a través del mismo sufrimiento. Porque dice que con la consolación que nosotros hemos sido consolados, ahora podemos consolar a otros. Muchas veces alguien se pregunta, ¿y por qué me ha pasado esto? Muchas veces es la capacitación de Dios para usarte después en ese ministerio. Muchas veces tú tienes que pasar por el sufrimiento y recibir la consolación de Dios y experimentar que el Dios de toda consolación alivia tu dolor, renueva tus fuerzas, y uno que ha pasado por esa experiencia ahora está capacitado para consolar a otros. Job, él dice, yo ahora sé cómo consolar. ¿Qué haría yo? Yo apaciguaría vuestro dolor. Los amigos de Job no sabían consolar. Ellos no habían pasado por el sufrimiento que Job pasó. No estaban entrenados para consolar. ¿Te das cuenta? Consolación, entonces, tiene que ver con confortación, con aliviar el dolor. Pero, en último lugar, con restauración. Dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, consolaos
perfeccionados, 2 Corintios 13:11. Ahora, realmente no me gusta una palabra que traduce aquí, que es la palabra perfeccionados. ¿Por qué? ¿Qué entendemos de esa palabra? Dice acá, hermanos míos, tenemos que tener gozo, así que podés contarle un chiste a tu hermano y hacerlo reír. Si no da resultado el chiste, hacele cosquilla. Tener gozo, está bien. Consolados, bien. Pero ¿y perfeccionados? ¿Cómo hago para perfeccionarlo? Pero para poder entender mejor esta palabra es la que aparece en Gálatas 6:1 y ahí se traduce restaurad. Dice, si ves que tu hermano ha caído, vosotros que sois espirituales, id y restauradlo. Es la misma palabra que acá se traduce perfeccionar. Restaurar y consolar acaban juntos. ¿Ves? Una persona tiene que ser consolada y restaurada. El concepto de la palabra perfeccionados es muy interesante porque esta palabra es la que se utiliza en también Mateo cuando dice que los discípulos, que eran pescadores, ¿se acuerdan? Estaban tendiendo las redes y que estaban, dice, remendando las redes. Claro, después de pescar, las extendían sobre una piedra lisa y buscaban si se había roto algo para remendarla, para arreglarla, para que pueda ser útil otra vez en la pesca. Y muchas veces, cuando una persona ha sufrido, necesita ver qué cosas en su vida se han roto para poder restaurarlos. Dice acá, nosotros tenemos que gozarnos, consolarnos y restaurarnos unos a otros. Tenemos que ayudar a que esa persona que ha caído pueda ser restaurada otra vez. Esta palabra también se usaba para colocar un hueso que se había salido de su lugar. Y quizás duele cuando colocas el hueso que se salió del lugar, ¿no? Pero es necesario. Eso es restaurar al hermano, es volverlo a colocar en el lugar que tenía que tener y que por causa del pecado se ha salido del lugar. Y cuando se sale el hueso de su lugar, duele, causa dolor. Pero es necesaria la restauración. Muy bien, ahora somos consolados. Capítulo 1, volvamos ahí, para dos propósitos importantísimos. En primer lugar, somos consolados, dice acá, para salvación. Versículo 6, otra vez. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. ¿Saben? Yo me preguntaba por qué razón une acá la palabra consolación con la palabra salvación. ¿Qué tiene que ver la consolación con la salvación? ¿Por qué están juntos? Y lo repite. Si ustedes van a ver más adelante, dice otra vez, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación. Es que el ministerio de consolación está ligado al ministerio de salvación. ¿De qué manera? Bueno, fíjate este texto, es muy interesante. Dice acá, en su angustia me buscarán. Oseas 5:15. Alguien dice, pero ¿no dice Romanos capítulo 3, no hay quien busque a Dios? Bueno, lo que dice Romanos 3 es que el hombre en su naturaleza caída no busca a Dios. Pero el Espíritu Santo hace una obra en el corazón del hombre. Y dice acá este texto, en su angustia, ¿qué? Me buscarán. En su angustia me buscarán. Es que muchas veces la forma en que la persona busque a Dios es a través de la angustia. Hay personas que les vas a predicar una vez y otra vez y no quieren saber nada con Dios. Pero en su angustia, ahí en la angustia buscan a Dios. Ahí cuando están en necesidad, buscan a Dios. Dice un dicho ahí que a muchos son ateos hasta que el avión empieza a caer. Ahí se acabó el ateísmo, ¿no? Ahí todos dicen, Dios mío, ayúdame. ¿Sabes? El hombre puede querer hacer su vida, pero en algún momento, en su angustia, me buscará.
Y cuando vos te das cuenta de esto, te das cuenta que Jesús utilizó una estrategia, fíjate. Dice ahí, al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y cuando ahí está el dibujo del muchacho que es enviado en la parábola, ¿se acuerdan de las bodas? Andá y buscá quiénes. A los cojos, a los ciegos, a los mendigos. Porque había invitado a otros y pusieron excusas y dijeron, no podemos, me compré unos bueyes, me compré un campo, no lo fui a ver. Entonces andá a buscar a los necesitados. Y Jesús dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Ahora, no hay persona sana, todos tienen necesidad de Dios, sí, pero el que se cree sano no va al médico. La persona busca a Dios en medio de la angustia. Y por eso la iglesia tiene que estar presente en medio de la angustia. Por eso la iglesia tiene que tener un ministerio para llegar a aquellas personas que están sufriendo. ¿Por qué? Porque son las que más necesidad tienen de Dios. No es que los otros no la tengan. Entiéndanme bien, hay que predicarles el evangelio a toda persona. Hay que predicar el evangelio a toda criatura. Todos tienen necesidad de Dios y hay que ir a todos. Pero en especial tenemos que ir a aquellos que están sufriendo. Mira, el ministerio del Señor Jesucristo se dedicó más que nada a las personas que estaban sufriendo. A los enfermos, endemoniados, a los pobres. Él se dedicó más a ellos que a ningún otro. ¿Por qué? Porque él decía, mira, los sanos no tienen necesidad de médico. ¿Sabes a quiénes se refería cuando dijo esto? A los fariseos. Ellos se creen sanos. Ellos no sienten necesidad de Dios. Ellos creen que con sus obras está todo bien. Ellos creen que tienen el cielo comprado. Y por eso no escuchan mis palabras. Pero los que sienten necesidad son aquellos que están sufriendo. ¿Sabes? Yo veo que, y yo sé que personas acá están teniendo un ministerio en hospitales y visitan, y está bárbaro, eso debe ser. Y creo que las iglesias en realidad deberían esforzarse mucho más por estar en aquellos lugares donde hay personas sufriendo, porque vas a encontrar ahí personas sedientas de Dios, sedientas de Dios. Me acuerdo cuando estábamos pastoreando con mi esposa en una iglesia y nos llama alguien diciendo, mira, podés visitar a mi hermano, está en el hospital. A su hijito de 5 años le declararon leucemia. Y cuando fuimos a verlo, encontramos un hombre arrodillado al lado de su cama, angustiado. La esposa tirada en la cama de al lado con un dolor de estómago terrible por la tensión nerviosa. Estaban sufriendo una agonía por la noticia que habían recibido de su hijo. Y de pronto comenzamos a consolarles, a animarles y a predicarles el evangelio. Y ellos recibieron a Cristo. ¿Sabes? Ese niño después de un par de años murió. Pero la vida de ese matrimonio nunca fue la misma. Ellos fueron transformados por la gracia de Dios. Y hoy para mí es una alegría ver al hermano ya grande de este niño estudiando en el Instituto Bíblico. Es que Dios toca el corazón de personas que están sufriendo, porque en ese momento están necesitadas de Dios. Y sabes, Dios usa personas que han sido entrenadas en la consolación para consolar a otros y llevarles el evangelio. Por eso dice, para vuestra consolación y salvación. Y la iglesia tiene que llegar a tiempo para aquellas personas que están sufriendo, que están angustiadas, que están quizás hoy, quizás esta misma noche, buscando la forma de cómo quitarse la vida. Y tenemos que estar ahí. Y tenemos que encontrar la manera de que personas sepan a dónde acudir. ¿Sabes que hay personas que están con una agonía hoy, sufriendo, sin saber qué hacer de sus vidas? Y no saben a dónde ir. No saben a dónde acudir. Hay personas que están desesperadas y no tienen idea. Y tenemos que buscar la manera de llegar a sus vidas,
de llegar a tiempo. Mira, a mí me duele muchísimo cada vez que veo cuántos jóvenes en nuestro país buscan el suicidio como una única forma de escapar en sus vidas, porque ya no quieren saber más nada con la vida, porque no pueden tolerar el dolor y el sufrimiento de sus vidas y buscan escapar y buscan la manera de quitarse la vida. Una vez entré por curiosidad en internet buscando consejos para alguien que se quiere quitar la vida. Dije, a ver, encontré que hay páginas y tienen miles de visitas, la mayoría de ellos jóvenes que buscan consejos de cómo quitarse la vida. La iglesia tiene que de alguna manera llegar a ellos con el mensaje para darles esperanza, porque son personas que han perdido toda esperanza. Las personas que están sufriendo a veces se encierran, se aíslan, buscan la forma de huir de su problema. Ya no quieren sufrir más. Pero tenemos que decirles que sí hay esperanza, que en Cristo hay esperanza. ¿Sabes? La iglesia tiene que buscar la manera de llegar ahí a los hospitales, a las cárceles, a los lugares. ¿Por qué? Porque los sanos no tienen necesidad de médicos, pero los enfermos. Tenemos que estar ahí donde está el problema, donde está el dolor, donde está la necesidad, para llevarles consolación y salvación. Versículo 6. Para llevar consolación y salvación. Porque en la angustia las personas buscan a Dios. En su angustia me buscarán, dice Dios. Ahora, yo quisiera llamarte la atención al versículo siguiente, porque quizás no los relacionaba juntos. Pero acá dice así, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Sabés qué dice el versículo siguiente? Dice así, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y uno dice, ¿qué tiene que ver esto con aquello? Aprended de una vez lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. A ver, Dios está diciendo así. Cuando habla de sacrificio, se refiere a religión. El sacrificio judío, lo que tenían que hacer para cumplir con la religión. Dice, mira, más que cumplas con venir a una reunión, con hacer este programa y hacer lo otro, lo que yo más quiero de tu vida es que practiques misericordia. Porque Dios es un Dios de misericordia y Él quiere que sus hijos transmitan la misericordia de Dios. Que nosotros seamos mensajeros de la misericordia de Dios. ¿Y sabés quién necesita misericordia? El miserable. Y tenemos que ir a ese que está en la miseria. Porque ese que está en la miseria es el que necesita misericordia. Y dice acá, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Dios quiere que seamos agentes de consolación. Que vayamos buscando a aquel que está sufriendo para darle una palabra de esperanza, para hablarle de la tremenda misericordia de Dios. Que perdona el pecado, que restaura y que te da nueva esperanza. ¿Ves? Aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Tenemos que orar a Dios para que nos guíe a encontrar estas personas que están sufriendo y que necesitan que alguien les llegue a tiempo con una palabra de esperanza. Personas que quizás de alguna manera tienen que ser alcanzadas por la gracia de Dios. Estaba en un tiempo, cuando era joven, en Tucumán, como misionero. Me acuerdo, una noche estaba, son esos días difíciles que a veces uno tiene. Amargado, no quería saber nada, enojado porque todo había salido mal. Pero en medio de todo eso me llaman por teléfono para visitar a una señora en el hospital. Era la vecina de un chico que venía al club bíblico en la iglesia. Fui a visitar ahí a esta señora, se había disparado en el corazón. Pero
Claro, ella se apuntó en su angustia y disparó. Y la bala, de una manera milagrosa, pasó entre el corazón, los dos pulmones, la aorta, y no tocó nada. Y salió por su espalda. Y ella, claro, después del disparo se desmayó, pero se despertó ahí en el hospital, sin entender nada de lo que le había pasado. Y llegamos ahí a ella y ella dice, no entiendo por qué estoy con vida. Y entonces dije, ¿quiere que le explique? Dios le está dando una segunda oportunidad. Si usted hubiera muerto, ¿sabe dónde se despertaba ahora? En el infierno. Le predicamos de Cristo. Y cuando terminamos, ella oró y dijo, ahora entiendo. El Señor me rescató del infierno. Y entonces le preguntamos, ¿y ahora qué va a hacer? Tengo que ir a hablarle a mis hijos, porque ellos no conocen a Cristo, ellos se van al infierno. Y de pronto una mujer que hacía unas horas había querido intentar quitarse la vida, ahora había encontrado un nuevo propósito para vivir. Sus problemas no se habían solucionado, la circunstancia no había cambiado, lo que cambió fue su corazón. ¿Sabes? Tenés que estar ahí buscando la forma de llevar misericordia, el perdón de Dios. El ministerio de consolación es un ministerio que puede ganar más almas para Cristo que ningún otro ministerio. Quizás uno quiere hacer campañas y traer personas a la iglesia, y hay que hacerlo. Pero si vamos a buscar al que está sufriendo, podés llegar a ganar más almas que en ningún otro lugar. Porque ahí vas a encontrar a personas que están buscando a Dios. En su angustia me buscarán. Dice Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Te acuerdas? ¿Sabes cómo comenzó Pedro el ministerio? Ahí estaba en Hechos capítulo 3, con un paralítico. Se acordó la lección de su maestro. Quizás Pedro iba con Juan al templo. Dice que pasaron por la puerta la hermosa y quizás ahí estaban miles de personas en el templo. Quizás la pregunta es, ¿por dónde empiezo a hablar? ¿A quién le empiezo a hablar? ¿Por dónde empiezo a predicar? El necesitado, el paralítico. Empecemos por él. Y quizás cuando Pedro le dijo, mira, plata y oro no tengo, el paralítico debe haber dicho, esto está más seco que yo. Mejor que se vayan porque si no voy a tener que sacar de mi tachito para darle. Porque dice la Escritura que el paralítico puso sus ojos en ellos esperando recibir algo. Pero cuando Pedro sigue, pero lo que tengo te doy, yo creo que este es lo que nos falta. Porque nosotros decimos, bueno, pero nosotros no tenemos plata y oro para solucionar los problemas de la gente. No se trata de eso. Y a veces alguien dice, bueno, pero yo no tengo el don de sanidad como tenía Pedro. No se trata de eso. Si el propósito de Dios no es sanar a todos los enfermos. Ni tampoco es que no haya pobres. Jesús dijo, ¿no? A los pobres siempre tendréis con vosotros. Pero ¿y cuál es el propósito? Lo que tengo te doy. Tenemos a Cristo. Le podemos dar la salvación. ¿Sabes? Hacerlo caminar le iba a durar unos años. Pero la vida eterna no se acaba jamás. Y tenemos que aprender esta verdad, que tenemos algo para dar. Lo que tengo, te doy. Tenemos algo para dar que va a cambiar la eternidad de esa persona. ¿Entiendes? Lo que tengo, te doy. ¿Sabes? No vamos para solucionar todos los problemas. No voy a cambiar su situación económica, ni su situación física, ni vamos a estar ahí tocando con una varita mágica para que de pronto se sane y ya no tenga problemas. No es eso. Pero tenemos algo más grande que eso. Tenemos a Cristo. Podemos darle la eternidad. Podemos hacer que cambie su corazón para siempre. Lo que tengo te doy. Muy bien, tenemos que ir rápido, se me fue el tiempo ya a la segunda. Somos consolados para salvación y somos consolados para consolar a otros. Somos consolados como un entrenamiento de Dios para capacitarnos para consolar a otros.
Somos consolados por Dios. Ahora, uno dice, para ser consolado, tengo que estar pasándola mal. Bueno, somos consolados por Dios como una forma de entrenamiento para consolar a otros. ¿Saben? Dios quizás te hace vivir cosas que te capacitan para llegar a personas que ningún otro puede llegar. Quizás Dios utilice formas como a Johnny. ¿Te acuerdas de esta mujer? Ella, cuando quedó cuadripléjica a los 17 años, no quería vivir más, estaba angustiada, quería morirse. Ella tuvo que experimentar la consolación de Dios. Ella tuvo que experimentar la gracia de Dios en su vida que transformó su interior. Ella dice, hace poco le escuché un mensaje hablar diciendo, Dios necesitaba hacer una sanidad más profunda que mi parálisis. Dios tenía que sanar mi corazón. Ella experimentó la consolación de Dios y una vez que la experimentó, ahora está capacitada para consolar a otros. Y ahora vive para llevar ánimo y consuelo a otros que están en su misma situación. Y ella encontró que a través de esto puede tener un ministerio de consolación y ha ganado miles de almas en el mundo entero, predicándole a los que están sufriendo. Hace unos años, cuando le detectaron cáncer, y ahora está con quimioterapia, en lugar de quejarse contra Dios, dijo, Dios está ampliando mi ministerio. Porque antes podía predicarle a los discapacitados, ahora también puedo predicarle a los que tienen cáncer. Y cuando me van a dar la quimio, reúno a las mujeres antes y les digo, ¿por qué no oramos? Y todas me dicen que sí. Dice, bueno, pero antes de orar les quiero decir unas palabras y les predica el Evangelio. Y saben, una mujer que ha tenido tanto sufrimiento, uno dice, pero no es mucho, a pesar de la parálisis, ahora todavía cáncer. Ella no lo entiende como una cruz demasiado pesada, lo entiende como una oportunidad de ministrar a otros, como una oportunidad que Dios le da. Está ampliando, dice, mi ministerio. Este año pasado conocí a un hombre que trabaja en su ministerio, se llama Mark, y él contó cómo él empezó a estar en el ministerio. Él era un hombre de negocios, pero de pronto tuvo un hijo con parálisis cerebral. Y claro, buscó ayuda y vieron que algo muy común es esas reuniones con personas que tienen el mismo problema para hacer algo que llaman terapia de grupo. Y entonces él se reunía con un montón de padres que tenían hijos con el mismo problema para que compartían sus circunstancias y demás. Pero él se daba cuenta que en estas reuniones lo deprimían más. Nadie ponía soluciones, todos volcaban sus angustias. Y él, que era creyente, entendió que en esas reuniones podía compartir de Cristo. Y entendió que podía dar esperanza. Y Dios lo empezó a utilizar. Y claro, él dice, pero yo no sabía cómo hacerlo. Y buscó a Johnny. Y Johnny le enseñó y le empezó a decir cómo hacer para hablar a personas que están sufriendo. Cómo hacer para llegar a estas personas en medio de su dolor y darles palabras de esperanza. Y entonces este hombre dejó todo su trabajo y se dedicó al ministerio. Y hoy se dedica a predicar a personas que están sufriendo. Y él dice, yo estoy en el ministerio por mi hijo. Y dice, cuando vuelvo de predicar, lo agarro a mi hijo y yo no sé qué entiende y qué no entiende, porque él no me puede responder. Pero le cuento las bendiciones y le cuento y le digo, mira, ¿sabes, hijo? Hoy ganamos un alma y vos sos parte, porque yo estoy en el ministerio gracias a vos. Dios nos hace pasar por circunstancias que a veces nos capacitan para el ministerio. Hace un año atrás estaba en Paraguay compartiendo y un muchacho me vino a hablar. Dice, ¿sabes? Yo hace un año atrás, dice, era inconverso y fui al hospital, me dieron el resultado de mi análisis y me dijeron que yo tenía SIDA. Y en ese momento no había nadie a mi lado.
Y cuando yo recibí la noticia, fue tremendo. Quería matarme, no quería vivir así y no tenía ninguna esperanza. Fue tremendo recibir esa noticia y no tener a nadie ahí a mi lado que me contenga, que me ayude en ese momento. Después, un par de meses después, alguien me predicó el Evangelio. Y yo acepté a Cristo como Salvador. Y hace tiempo que le pregunto a Dios, Señor, ¿cómo puedo servirte? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué ministerio puedo tener? Y cuando escuchó un mensaje como este, dijo, ya sé lo que voy a hacer. Ya sé cuál es mi ministerio. Voy a ir a trabajar en ese hospital. Especialmente, voy a visitar a los que tienen SIDA, pero especialmente voy a estar ahí, a los jóvenes que reciben la noticia y que en ese momento no tienen a nadie y que están solos recibiendo una noticia que va a querer destruir sus vidas. Pero voy a estar ahí para decirles que hay esperanza, para decirles que hay salvación en Cristo Jesús. Y esa vez él me decía, yo con la consolación que he tenido cuando recibí a Cristo, ahora quiero ir a esa gente, porque yo sé lo que sufren, yo sé porque yo pasé por ahí. Y Dios le dio un ministerio, quizás no tiene un ministerio predicando en una iglesia, pero él tiene un ministerio ahí y está ganando almas ahí. Porque él fue entrenado y consolado y ahora puede, ¿qué? Consolar a otros que están en su misma situación. ¿Te das cuenta? ¿Por qué somos consolados? Para consolar. Ahora, si cuando uno sufre, no supera esto y se queda con amargura y enojado contra Dios, mientras uno esté con una actitud de decir, pero Dios, ¿pero por qué? ¿Por qué estoy acá en esta silla? Entonces no es útil a Dios. Por eso es importante entender este concepto. Mira, tu herida curada es tu plataforma para ayudar a otros. Tu herida curada es tu plataforma para ayudar a otros. Si tu herida está infectada, si estás enojado con Dios, si estás diciendo, pero Dios, ¿por qué? Dios no te puede ayudar, no te puede usar para ayudar a otros. Por último, yo quisiera compartirles este versículo de Hebreos 2:18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo probado, es poderoso para socorrer a los que sufren. Así dice la versión de las Américas, en la nuestra dice, para socorrer a los que son tentados. Dice, porque él mismo padeció siendo probado, es poderoso para socorrer a los que sufren. Mira, Cristo ahí en la cruz nos mostró que puede entender cualquier cosa que te toque pasar. Él dice, mira, a ti te desprecian, a mí me han despreciado. ¿Se burlan de ti? Se burlaron de mí. Yo sé lo que es pasar por el dolor, por la enfermedad. Y dice que Cristo puede mostrar simpatía. Ese es el concepto cuando dice que Él se compadece. Él es simpático porque Él ha vivido las mismas circunstancias, las mismas cosas. Y Dios te puede usar en un ministerio de consolación. Y ese ministerio de consolación puede ayudar a hermanos que están sufriendo. Y puede ser un ministerio de salvación para otros que no conocen a Cristo. Pero primero tenés que tener un corazón que ha sanado sus heridas. Si todavía hay algo de enojo con Dios, si todavía hay cosas en tu pasado que uno dice, no, pero todavía me duele, ¿por qué tuve que pasar esto? Mientras la herida todavía no cicatrizó, no puedes ayudar a otros. Por eso tienes que dejar que Dios primero te sane. Tienes que dejar que ese Cristo que te entiende y te comprende pueda sanar tu herida, para que una vez que tu herida esté sanada, pueda ser una plataforma para sanar también a otros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias
porque entendemos que aún en medio del dolor y de los sufrimientos, tú tienes un propósito. Y Señor, queremos pedirte que tú obres para que en esta iglesia haya muchos que puedan estar dispuestos a tener un ministerio de consolación. Porque sabemos que a nuestro alrededor hay muchísimas personas que están sufriendo. Muchos por consecuencia de su pecado, o atormentados por demonios, o enfermos, o sufriendo por agresiones y el pecado de otros. Y necesitan esperanza, necesitan consolación. Y yo te ruego, Señor, que utilices a esta iglesia para llevar consolación en medio de una ciudad donde hay tantos heridos por el pecado. Queremos rogarte que tú obres para producir en nosotros tanto el querer como el hacer, para ser agentes de consolación en un mundo que sufre. En el nombre de Cristo Jesús. Más que cumplas con venir a una reunión, con hacer este programa y hacer lo otro, lo que yo más quiero de tu vida es que practiques misericordia. Porque Dios es un Dios de misericordia y Él quiere que sus hijos transmitan la misericordia de Dios. Que nosotros seamos mensajeros de la misericordia de Dios. ¿Y sabés quién necesita misericordia? El miserable. Y tenemos que ir a ese que está en la miseria. Porque ese que está en la miseria es el que necesita misericordia. Y dice acá, aprendé lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Dios quiere que seamos agentes de consolación. Que vayamos buscando a aquel que está sufriendo para darle una palabra de esperanza, para hablarle de la tremenda misericordia de Dios. Que perdona el pecado, que restaura y que te da nueva esperanza. ¿Ves? Aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Tenemos que orar a Dios para que nos guíe a encontrar estas personas que están sufriendo y que necesitan que alguien les llegue a tiempo con una palabra de esperanza. Personas que quizás de alguna manera tienen que ser alcanzadas por la gracia de Dios. Estaba en un tiempo, cuando era joven, en Tucumán, como misionero. Me acuerdo, una noche estaba, son esos días difíciles que a veces uno tiene. Amargado, no quería saber nada, enojado porque todo había salido mal. Pero en medio de todo eso me llaman por teléfono para visitar a una señora en el hospital. Era la vecina de un chico que venía al club bíblico en la iglesia. Fui a visitar ahí a esta señora, se había disparado en el corazón. Pero, claro, ella se apuntó en su angustia y disparó. Y la bala, de una manera milagrosa, pasó entre el corazón, los dos pulmones, la aorta y no tocó nada. Y salió por su espalda. Y ella, claro, después del disparo se desmayó, pero se despertó ahí en el hospital sin entender nada de lo que le había pasado. Y llegamos ahí a ella y ella dice, no entiendo por qué estoy con vida. Y entonces dije, ¿quiere que le explique? Dios le está dando una segunda oportunidad. Si usted hubiera muerto, ¿sabe dónde se despertaba ahora? En el infierno. Le predicamos de Cristo. Y cuando terminamos la mayoría de ellos, jóvenes, que buscan consejo de cómo quitarse la vida. La iglesia tiene que de alguna manera llegar a ellos con el mensaje, para darles esperanza, porque son personas que han perdido toda esperanza. Las personas que están sufriendo a veces se encierran, se aíslan, buscan la forma de huir de su problema. Ya no quieren sufrir más. Pero tenemos que decirles que sí hay esperanza,
que en Cristo hay esperanza. ¿Sabes? La iglesia tiene que buscar la manera de llegar ahí, a los hospitales, a las cárceles, a los lugares. ¿Por qué? Porque los sanos no tienen necesidad de médicos, pero los enfermos. Tenemos que estar ahí, donde está el problema, donde está el dolor, donde está la necesidad, para llevarles consolación y salvación. Versículo 6. Para llevar consolación y salvación. Porque en la angustia las personas buscan a Dios. En su angustia me buscarán, dice Dios. Ahora, yo quisiera llamarte la atención al versículo siguiente, porque quizás no los relacionaba juntos. Pero acá dice así: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Sabés qué dice el versículo siguiente? Dice así: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y uno dice, ¿qué tiene que ver esto con aquello? Aprended de una vez lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. A ver, Dios está diciendo así: cuando habla de sacrificio, se refiere a religión. El sacrificio judío, lo que tenían que hacer para cumplir con la religión. Dice, mira, más que cumplas con venir a una reunión, con hacer este programa y hacer lo otro, lo que yo más quiero de tu vida es que practiques misericordia. Porque Dios es un Dios de misericordia y Él quiere que sus hijos transmitan la misericordia de Dios. Que nosotros seamos mensajeros de la misericordia de Dios. ¿Y sabés quién necesita misericordia? El miserable. Y tenemos que ir a ese que está en la miseria. Porque ese que está en la miseria es el que necesita misericordia. Y dice acá, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Dios quiere que seamos agentes de consolación. Que vayamos buscando a aquel que está sufriendo para darle una palabra de esperanza, para hablarle de la tremenda misericordia de Dios. Que perdona el pecado, que restaura y que te da nueva esperanza. ¿Ves? Estar estudiando estos días un libro que creo que todo aquel que quiera estar de alguna manera involucrado en el ministerio tiene que estudiar muy bien. Y es el libro de 2 Corintios. ¿Por qué? Porque en este libro Pablo va a contar muchos asuntos del ministerio. Él va a abrir su corazón. Él va a estar contando distintos problemas que tuvo que enfrentar en la obra. Y por eso tenemos que estudiar muy bien 2 Corintios. Y para estudiar 2 Corintios vamos a hacer un breve resumen. Vamos a ponerle a cada capítulo una palabra que identifica el capítulo. Y vamos a ver quién se memoriza entonces. 2 Corintios tiene 13 capítulos. Entonces vamos a ver quién se memoriza las palabras para que el último día podamos hacer acá, hacer pasar ahí en adelante, y el que diga las 13 palabras como corresponde de cada capítulo va a recibir un premio que va a pagar Gustavo. No. Muy bien, vamos entonces a poner capítulo 1. En el capítulo 1 la palabra clave es consolación. Entonces en el capítulo 1 la palabra clave es consolación. El versículo clave del capítulo, 2 Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Entonces, 10 veces en estos breves versículos va a repetir la palabra consolación. Ese es el tema del capítulo 1. Capítulo 2, la palabra clave ahí es comunión. Comunión. Y vamos a leer el versículo 10 que dice, y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo he perdonado. Si algo lo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. En este capítulo se nos habla de la importancia de mantener la comunión en la iglesia. Y se nos va a hablar de que hay un enemigo, ¿no? Porque el versículo siguiente a este va a decir que no ignoramos las maquinaciones del diablo, que quiere estorbar ahí en la comunión de la iglesia. Así que la palabra clave es comunión, capítulo 3. La palabra clave aquí en este capítulo 3 es
la palabra capacidad. Y dice en el versículo 5, no que seamos competentes por nosotros mismos, como para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, o más bien nuestra capacidad, proviene de Dios. Nuestra capacidad proviene de Dios. Capítulo 4, la palabra clave ahí es constancia. Constancia. Y dice versículo 1, por lo cual ten ministerio. Tenemos que entender que el ministerio va a tener un lugar muy, muy importante, esta palabra, la palabra consolación. Y vamos a ver algunas verdades que nos enseña. Dice Salmo 147, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y las heridas más tremendas que tiene el ser humano quizás no son las que se ven, sino las que están en el alma. Y hay muchas personas heridas a nuestro alrededor. Por eso el ministerio de consolación debe ser un ministerio importantísimo en la vida de la iglesia. Vamos a ver que el ministerio de consolación tiene 3 partes. 3 palabras están relacionadas con la palabra consolar acá en 2 Corintios. La primera palabra es purificación. Fíjate, capítulo 2, versículo 7, dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Ahora, aquí une la palabra consolación con la palabra perdón. ¿Por qué? ¿De qué manera el perdón y la consolación están unidos en este versículo? Es que muchas veces hay sufrimientos que vienen como consecuencia de pecado. Y entonces tenemos la necesidad de consolar a la persona, pero junto con esa consolación va a venir el perdón. Y cuando una persona no perdona, de pronto la herida se infecta, de pronto surge la amargura. Y entonces de pronto parece que la herida permanece abierta y no cicatriza. Por eso necesitamos purificar la herida, necesitamos limpiar la herida y se limpia con el perdón. Ahora, fíjate bien porque acá es muy interesante este versículo porque él estaba hablando de una persona que tuvo que ser disciplinada y dice que la disciplina produce tristeza y que la tristeza es buena porque la tristeza produce arrepentimiento. Ahora, hay toda una progresión en la idea. Dice que la disciplina produce tristeza, la tristeza arrepentimiento. Así es cuando uno disciplina a un niño. Cuando uno disciplina a un niño y le tiene que dar ahí algo que le cause dolor, ese dolor produce tristeza en él, pero esa tristeza es buena porque produce arrepentimiento. Ahora, acá dice, si no hay perdón después, la persona puede ser consumido de demasiada tristeza. Ahora, la tristeza es buena porque produce arrepentimiento, pero cuidado, demasiada tristeza. Cuando hay un exceso, espera hoy orando para que Dios pueda hacer una obra en nuestros corazones. Y entonces les quiero agradecer, aparte, lindo que esta vez pude venir con la familia, la otra vez había tenido que venir solo y bueno, podemos disfrutar entonces de estar juntos. Solo faltó mi hija que está con su estudio y trabajo en Buenos Aires, no puedo venir, pero sí puedo estar con Sandra y con Cristian. Muy bien, vamos a estar estudiando estos días un libro que creo que todo aquel que quiera estar de alguna manera involucrado en el ministerio tiene que estudiar muy bien. Y es el libro de 2 Corintios. ¿Por qué? Porque en este libro Pablo va a contar muchos asuntos del ministerio. Él va a abrir su corazón. Él va a estar contando distintos problemas que tuvo que enfrentar en la obra. Y por eso tenemos que estudiar muy bien 2 Corintios. Y para estudiar 2 Corintios vamos a hacer un breve resumen. Vamos a ponerle a cada capítulo una palabra que identifica el capítulo. Y vamos a ver quién se memoriza entonces. 2 Corintios tiene 13 capítulos. Entonces vamos a ver quién se memoriza las palabras para que el último día podamos hacer acá, hacer pasar a alguien adelante y el que diga
las 13 palabras como corresponde de cada capítulo, va a recibir un premio que va a pagar Gustavo. No. Muy bien, vamos entonces a poner capítulo 1. En el capítulo 1 la palabra clave es consolación. Entonces en el capítulo 1 la palabra clave es consolación. El versículo clave del capítulo, 2 Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Entonces, 10 veces en estos breves versículos va a repetir la palabra consolación. Ese es el tema del capítulo 1. Capítulo 2, la palabra clave ahí es comunión. Comunión. Y vamos a leer el versículo 10 que dice, y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo he perdonado. Si algo lo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. En este capítulo se nos habla de la importancia de mantener la comunión en la iglesia. Y se nos va a hablar de que hay un enemigo, ¿no? Porque el versículo siguiente a este va a decir que no ignoramos las maquinaciones del diablo, que quiere estorbar ahí en la comunión de la iglesia. Así que la palabra clave es comunión, capítulo 3. La palabra clave aquí en este capítulo 3 es la palabra capacidad. Y dice en el versículo, lo memorices y luego vamos mañana a repasarlas. Mañana vamos a hacer un repaso donde vamos a sacar las palabras y vamos a dejar solo las imágenes. A ver si nos ayuda a recordar el contenido de cada capítulo. Muy bien, pero en esta noche vamos a estudiar el primer capítulo, consolación. Este va a ser el tema entonces para empezar el estudio de 2 Corintios. No vamos a poder estudiar todos los capítulos, así que he elegido unos 4 o 5 capítulos, vamos a ver lo que podemos, para estudiar juntos en estas reuniones. Entonces, 2 Corintios capítulo 1, vamos a estar leyendo algunos versículos desde el número 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abundan por el mismo Cristo nuestra consolación. Porque si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Hasta aquí nomás con la lectura. No cabe ninguna duda que la palabra clave acá es consolación, ¿no es cierto? Es la palabra que repite constantemente en estos versículos. Ahora, el tema de la consolación, sin lugar a dudas, es uno de los temas muy importantes en el ministerio. Tenemos que entender que el ministerio va a tener un lugar muy, muy importante esta palabra, la palabra consolación. Y vamos a ver algunas verdades que nos enseña. Dice Salmo 147, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y las heridas más tremendas que tiene el ser humano quizás no son las que se ven, sino las que están en el alma. Y hay muchas personas heridas a nuestro alrededor. Por eso el ministerio de consolación debe ser un ministerio importantísimo en la vida de la iglesia. Vamos a ver que el ministerio de consolación tiene 3 partes. 3 palabras están relacionadas con la palabra consolar acá en 2 Corintios. La primera palabra es purificación. Fíjate, capítulo 2, versículo 7, dice, así que la vida de ese matrimonio nunca fue la misma. Ellos fueron transformados por la gracia de Dios. Y hoy para mí es una alegría ver al hermano ya grande de este niño estudiando en el instituto bíblico. Es que Dios toca el corazón de personas que están sufriendo, porque en ese momento están necesitadas de Dios. Y sabes, Dios usa
personas que han sido entrenadas en la consolación para consolar a otros y llevarles el Evangelio. Por eso dice, para vuestra consolación y salvación. Y la iglesia tiene que llegar a tiempo para aquellas personas que están sufriendo, que están angustiadas, que están quizás hoy, quizás esta misma noche, buscando la forma de cómo quitarse la vida. Y tenemos que estar ahí. Y tenemos que encontrar la manera de que personas sepan a dónde acudir. ¿Sabes que hay personas que están con una agonía hoy, sufriendo, sin saber qué hacer de sus vidas? Y no saben a dónde ir. No saben a dónde acudir. Hay personas que están desesperadas y no tienen idea. Y tenemos que buscar la manera de llegar a sus vidas, de llegar a tiempo. Mira, a mí me duele muchísimo cada vez que veo cuántos jóvenes en nuestro país buscan el suicidio como una única forma de escapar en sus vidas, porque ya no quieren saber más nada con la vida, porque no pueden tolerar el dolor y el sufrimiento de sus vidas y buscan escapar y buscan la manera de quitarse la vida. Una vez entré por curiosidad en internet buscando consejos para alguien que se quiere quitar la vida. Dije, a ver, encontré que hay páginas y tienen miles de visitas. La mayoría de ellos, jóvenes, que buscan consejos de cómo quitarse la vida. La iglesia tiene que de alguna manera llegar a ellos con el mensaje para darles esperanza, porque son personas que han perdido toda esperanza. Las personas que están sufriendo a veces se encierran, se aíslan, buscan la forma de huir de su problema. Ya no quieren sufrir más. Pero tenemos que decirles que sí hay esperanza, que en Cristo hay esperanza. ¿Sabes? La iglesia tiene que buscar la manera de llegar ahí a los hospitales, a las cárceles, a los lugares. ¿Por qué? Porque los sanos no tienen necesidad de médicos, pero los enfermos. Tenemos que estar ahí, donde está el problema, donde está el dolor, donde está la necesidad, para llevarles consolación y salvación. Versículo 6. Para llevar consolación y salvación. Llevar ánimo y consuelo a otros que están en su misma situación. Y ella encontró que a través de esto puede tener un ministerio de consolación y ha ganado miles de almas en el mundo entero, predicándole a los que están sufriendo. Hace unos años, cuando le detectaron cáncer y ahora está con quimioterapia, en lugar de quejarse contra Dios, dijo: Dios está ampliando mi ministerio. Porque antes podía predicarle a los discapacitados, ahora también puedo predicarle a los que tienen cáncer. Y cuando me van a dar la quimio, reúno a las mujeres antes y les digo, ¿por qué no oramos? Y todas me dicen que sí. Dice, bueno, pero antes de orar les quiero decir unas palabras, y les predica el Evangelio. Y saben, una mujer que ha tenido tanto sufrimiento, uno dice, pero no es mucho, a pesar de la parálisis, ahora todavía cáncer. Ella no lo entiende como una cruz demasiado pesada, lo entiende como una oportunidad de ministrar a otros, como una oportunidad que Dios le da. Está ampliando, dice, mi ministerio. Este año pasado conocí a un hombre que trabaja en su ministerio, se llama Mark, y él contó cómo él empezó a estar en el ministerio. Él era un hombre de negocios, pero de pronto tuvo un hijo con parálisis cerebral. Y claro, buscó ayuda y vieron que algo muy común es esas reuniones con personas que tienen el mismo problema para hacer algo que llaman terapia de grupo. Y entonces él se reunía con un montón de padres que tenían hijos con el mismo problema, para que compartían sus circunstancias y demás. Pero él se daba cuenta que en estas reuniones lo deprimían más. Nadie ponía soluciones, todos volcaban en sus angustias. Y él, que era creyente, entendió que en esas reuniones podía compartir de Cristo. Y entendió que podía dar esperanza. Y Dios lo empezó a utilizar. Y claro, él dice, pero yo no sabía cómo hacerlo. Y buscó a Johnny. Y Johnny le enseñó y le empezó a decir cómo hacer para hablar a personas que están sufriendo. Cómo hacer para llegar a estas personas
en medio de su dolor y darles palabras de esperanza. Y entonces este hombre dejó todo su trabajo y se dedicó al ministerio. Y hoy se dedica a predicar a personas que están sufriendo. Y él dice, yo estoy en el ministerio por mi hijo. Y dice, cuando vuelvo de predicar, lo agarro a mi hijo y yo no sé qué entiende y qué no entiende, porque él no me puede responder. Pero le cuento las bendiciones y le cuento y le digo, mira, ¿sabes, hijo? Hoy ganamos un alma y vos sos parte, porque yo estoy en el ministerio gracias a vos. A recordar el contenido de cada capítulo. Muy bien, pero en esta noche vamos a estudiar el primer capítulo, consolación. Este va a ser el tema entonces para empezar el estudio de 2 Corintios. No vamos a poder estudiar todos los capítulos, así que he elegido unos 4 o 5 capítulos, vamos a ver lo que podemos, para estudiar juntos en estas reuniones. Entonces, 2 Corintios capítulo 1, vamos a estar leyendo algunos versículos desde el número 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abundan por el mismo Cristo nuestra consolación. Porque si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Hasta aquí nomás con la lectura. No cabe ninguna duda que la palabra clave acá es consolación, ¿no es cierto? Es la palabra que repite constantemente en estos versículos. Ahora, el tema de la consolación, sin lugar a dudas, es uno de los temas muy importantes en el ministerio. Tenemos que entender que el ministerio va a tener un lugar muy, muy importante, esta palabra, la palabra consolación. Y vamos a ver algunas verdades que nos enseña. Dice Salmo 147, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y las heridas más tremendas que tiene el ser humano quizás no son las que se ven, sino las que están en el alma. Y hay muchas personas heridas a nuestro alrededor. Por eso el ministerio de consolación debe ser un ministerio importantísimo en la vida de la iglesia. Vamos a ver que el ministerio de consolación tiene 3 partes. 3 palabras están relacionadas con la palabra consolar acá en 2 Corintios. La primera palabra es purificación. Fíjate, capítulo 2, versículo 7, dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, permanece abierta y no cicatriza. Por eso necesitamos purificar la herida, necesitamos limpiar la herida y se limpia con el perdón. Ahora, fíjate bien, porque acá es muy interesante este versículo, porque él estaba hablando de una persona que tuvo que ser disciplinada. Y dice que la disciplina produce tristeza y que la tristeza es buena porque la tristeza produce arrepentimiento. Ahora, hay toda una progresión en la idea. Dice que la disciplina produce tristeza, la tristeza arrepentimiento. Así es cuando uno disciplina a un niño. Cuando uno disciplina a un niño y le tiene que dar ahí algo que le cause dolor, ese dolor produce tristeza en él, pero esa tristeza es buena porque produce arrepentimiento. Ahora, acá dice, si no hay perdón después, la persona puede ser consumido de demasiada tristeza. Ahora, la tristeza es buena porque produce arrepentimiento, pero cuidado, demasiada tristeza. Cuando hay un exceso en la disciplina, cuando de pronto se disciplina a alguien y después no se lo restaura, no se lo visita, se lo deja a un lado, de pronto esa persona puede tener demasiada tristeza y entonces
pierde su efecto, no se logra el propósito de restaurar. Y a veces la persona que ha caído en pecado, por falta de una atención hacia él, queda con amargura en el corazón. Y entonces la herida se infecta. Y dice, pero me han tratado mal, me han dejado a un lado, me han despreciado. Sí, yo caí, es verdad, pero de pronto parece que no se le ha demostrado lo que aquí dice, debéis perdonarle y consolarle. Saben, es muy importante este concepto de mantener limpia la herida. Es importante manifestar el perdón. Es importante que la persona entienda que hay consecuencias del pecado y que esas consecuencias a veces producen tristeza, pero que le amamos y que le perdonamos y que estamos orando por su restauración. ¿Ves? Es importante que haya purificación, es decir, perdón y consolación. La segunda palabra, bueno, ahí dice una frase que me llamó la atención: no permitas que tus heridas te transformen en alguien que no eres. Hay personas que por su herida se vuelven amargados, quizás no eran así, pero por causa de lo que han vivido y por causa del resentimiento que hay en el corazón, cambió su manera de ser. De pronto se vuelven algunas personas, parecen rudas, personas que van criticando todo. No eran así, pero de pronto están heridos, los hace comportarse de una manera diferente. Por eso es tan importante mantener limpia la herida. La segunda, confortación. Esto habla de aliviar el dolor y habla de dar fuerza y ánimo. Dice, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. En este capítulo 7, Pablo está hablando de que él estaba sufriendo un gran estrés. Él dice, había problemas externos e internos. Había presiones, dice, de afuera y había temores de adentro. Pablo estaba sufriendo un desgaste físico importante. Y Pablo estaba esperando que venga Tito, porque Tito venía de Corinto. Él había mandado una carta antes de esta a Corinto para arreglar algunos problemas. Y Pablo estaba muy ansioso y de pronto dice, vino Tito y me consoló. Y el concepto acá es, me confortó. Él alivió el dolor de mi corazón. Él me dio fuerza, me dio ánimo para seguir adelante. Dios usa personas para consolar. Dios usa personas para que podamos aliviar el dolor. Ahora, no es fácil hacer esto. Y hay personas que a veces no saben hacerlo. Fíjense lo que pasa con Job. Job dijo así, muchas veces he oído cosas como estas, consoladores molestos sois todos vosotros. Los amigos de Job habían ido para compartir su dolor. Se habían sentado a su lado y estaban compartiendo su duelo. Pero de pronto comenzaron a hablar. Había una costumbre judía que dice que cuando vas a consolar a alguien que está sufriendo, no tenés que hablar hasta que él hable primero. Y Job estuvo 7 días sin hablar y dice que ellos en silencio. Pero cuando Job abre la boca, ¿se acuerdan lo primero que dice? Job capítulo 3, maldice el día en que nació. Y los amigos dicen, ahora que habló Job, ahora hablamos nosotros. Y cuando ellos escuchan que Job estaba amargado y que maldijo el día que nació, le dan a Job y le dicen, lo que pasa es que has pecado, algo debes haber hecho para que Dios te castigue tanto. Y parece que las palabras que salen de su boca de ninguna manera estaban aliviando el corazón de Job. No aliviaban su dolor, al contrario, le estaban causando más dolor. Esto no es consolación. Fíjate lo que Job dice que es consolación. Él dice así, pero yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios, ¿qué? Apaciguaría vuestro dolor. Eso es consolación. Consolación en nuestro país buscan el suicidio como una única forma de escapar en sus vidas, porque ya no quieren saber más nada con la vida, porque no pueden tolerar el dolor y el sufrimiento de sus vidas y buscan escapar y buscan
la manera de quitarse la vida. Una vez entré por curiosidad en internet buscando consejos para alguien que se quiere quitar la vida. Dije, a ver, encontré que hay páginas y tienen miles de visitas. La mayoría de ellos, jóvenes, que buscan consejos de cómo quitarse la vida. La iglesia tiene que de alguna manera llegar a ellos con el mensaje para darles esperanza, porque son personas que han perdido toda esperanza. Las personas que están sufriendo a veces se encierran, se aíslan, buscan la forma de huir de su problema. Ya no quieren sufrir más. Pero tenemos que decirles que sí hay esperanza, que en Cristo hay esperanza. ¿Sabes? La iglesia tiene que buscar la manera de llegar ahí a los hospitales, a las cárceles, a los lugares. ¿Por qué? Porque los sanos no tienen necesidad de médicos, pero los enfermos. Tenemos que estar ahí, donde está el problema, donde está el dolor, donde está la necesidad, para llevarles consolación y salvación. Versículo 6. Para llevar consolación y salvación. Porque en la angustia las personas buscan a Dios. En su angustia me buscarán, dice Dios. Ahora, yo quisiera llamarte la atención al versículo siguiente, porque quizás no los relacionaba juntos. Pero acá dice así, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Sabes qué dice el versículo siguiente? Dice así, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y uno dice, ¿qué tiene que ver esto con aquello? Aprended de una vez lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. A ver, Dios está diciendo así. Cuando habla de sacrificio, se refiere a religión. El sacrificio judío, lo que tenían que hacer para cumplir con la religión. Dice, mira, más que cumplas con venir a una reunión, con hacer este programa y hacer lo otro, lo que yo más quiero de tu vida es que practiques misericordia. Porque Dios es un Dios de misericordia y Él quiere que sus hijos transmitan la misericordia de Dios. Que nosotros seamos mensajeros de la misericordia de Dios. ¿Y sabés quién necesita misericordia? El miserable.